Son los años 50. Tras el prolongado trajín de la revolución, México logró apaciguarse en un tiempo de remanso y abundancia. Los militares dan paso al gobierno civil que promete conducir a nuestro país a la modernidad. Son épocas de prosperidad económica, el llamado milagro mexicano. A México le urge convertirse en una nación moderna y cosmopolita. El nuevo capitalino busca reunirse y platicar sobre temas de interés. Armando Tremolinas, con cuates de jalón y salmabolas. La vida nocturna de la ciudad hierve. Y saca su pistola. Cada velada se llenan los cabarets y antros. Se baila al son de la música cubana, el ritmo arrebatador de las orquestas de Pérez Prado y Benny Moré. Periodistas e intelectuales se congregan en cafés y restaurantes a debatir y polemizar sobre la situación mundial y del país. El Café La Habana que visitamos hoy es un establecimiento inaugurado en esos bulliciosos años. Hoy contempla la historia cargada de leyendas. El Café La Habana es un emblemático local ubicado en la esquina de Bucareli y Morelos. Fue fundado en 1952 por un emigrante español. Se llamaba Apolinar Rodríguez. Hay varias versiones. Una que vino directamente de España, otra que estaba en Cuba, que trabajó en un restaurante que se llamaba La Habana, y se dio cuenta que en esta zona había 2 fábricas de cigarros. Entonces en la zona sí había muchos cubanos. Pronto, periodistas de las publicaciones, cuyas redacciones abundan en la zona, se sumaron a la clientela. Así comenzó a fraguarse la leyenda de un café conocido universalmente. La cafetera se tiene que poner como a las 6 de la mañana. ¿Para qué? Para que a las 7 que se abra, ya esté caliente. El café es muy alto, tiene 6.30 de altura, porque antes de que fuera el Café La Habana, había un expendio de maquinaria agrícola. Mi nombre es Ricardo Mendoza Mendoza. En la mañana, aquí tenemos una vocacional, pues vienen los maestros. Como a las 10 empiezan a llegar licenciados con los clientes. Después de 12 a 1, pues ya vienen los clientes de siempre, ¿no? Después de las 2 a 4:30 más o menos, es la hora de la comida. Ya después de 6, pues todos los que van de pasada o quedan de verse aquí a cerrar, jueves y viernes y sábados a la 1 de la mañana, de 7 a 1. En los demás días a las 11. Para el año de la fundación del Café La Habana, el gobierno de la República Española en el exilio y los miles de refugiados llegados desde la península ibérica ya llevaban una década viviendo en el Distrito Federal. Y tras los años pasados en México, ya estaban adaptados a las costumbres autóctonas. Incorporaron el Café La Habana a sus hábitos. En él organizaban tertulias y debates. Así introdujeron algunas de sus costumbres culinarias, como la paella. Artistas, políticos y sobre todo literatos apreciaban el excelente café y el ambiente de vanguardia. También la oportunidad de polemizar, ser escuchados y vistos. Queda testimonio fílmico de una visita al café del poeta castellano León Felipe. El rapsoda era un habitual.
Sus ideas lo desterraron de su patria y vivió en tierras mexicanas hasta su muerte. Se asentó la tradición por lo que muchos literatos compartían taza, mesa y conversaciones frente a los ventanales de la calle Morelos. Era común encontrar ahí a Octavio Paz, en el periodo que colaboraba con la Revista Mexicana de Literatura, y a su regreso en los años 70, cuando dirigió la revista Plural. El café puede venir de Puebla, de Veracruz, de Chiapas. A veces nos traen de Guerrero. Ya que se tiene aquí, se hace una mezcla. Tantos kilos de ese, tantos kilos de este y tantos kilos del otro. Y se pone a tostar. Una vez que está tostado, se tiene que moler. Y dependiendo del molido, puede ser americano, puede ser express, se quiere cubano. La primera molida que se hace, se le pasa al café, con el que van a hacer el café del día. Usted lo prueba y a veces lo siente muy fuerte, porque está recién hecho. Hay unas cosas muy especiales, porque usted dice, yo vine en la mañana y el café me supo así, y en la tarde me supo así, y en la noche me supo diferente. Y fue el mismo café, su estado de ánimo cambia mucho la percepción del sabor. Si usted no tiene mucha idea de qué es normal y qué es ligero, pídalo ligero. Lo que pasa es que aquí, cuando lo bajan, la palanca tiene una presión muy fuerte y el agua está, pero súper hirviendo. Entonces eso hace que tenga una nata en la taza, como doradita. Si la gente no está acostumbrada a tomarlo, lo siento fortísimo. Esas cafeteras, sí, hombre, son pero famosas, pero en verdad que son muy famosas. ¿Aquí qué pasaba? Pues los reporteros, pues a veces se vienen y aquí se cubrían, ¿no? También deportistas venían muchos, comentaristas igual, y de fotógrafos y de todo, por lo mismo, por la relación que hay entre lo que tenían que ir al periódico, pues por eso los cafés de aquí estaban llenos. Hay un cliente que le dicen el pollo, el reportero, jefe de prensa de la lotería, de la compañía de luz. Ya tiene 85 años el famoso pollo. Vive solo, viene, se toma sus 3 tequilas y aquí ya empieza a llegar sus amigos a platicar. Aparte del atractivo que tenía el Café La Habana, de ese refugio de conspiradores, era la belleza y la juventud de sus meseras. Yo entré aquí por primera vez en 1964. Soy Eduardo Betancur Ornelas. Fui reportero, también fui maestro de la Vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional, que está a 2 cuadras de aquí. Al Café La Habana venían principalmente periodistas, reporteros y colaboradores de los diarios de revistas, básicamente porque se encontraba situado en las inmediaciones de las mesas de redacción. Excelsior, en Reforma y Bucareli, anexo al Novedades y frente a El Universal, que aún conserva la misma ubicación. Venían cotidianamente don Federico Barrera Fuentes, director del diario ABC. Carlos Estrada se encontraba aquí con José Antonio Trejo, ambos fundadores del diario Ovaciones. Aquí se reunían editorialistas tanto de derecha como izquierda, como Marcue Pardiñas, director del semanario Política, Rubén Salazar Mayén, de derecha, Renato Leduc y muchos otros. Julio Scherer era el clásico ejemplo del periodismo independiente, libre, en los 60, al grado que Echeverría le dio un golpe al periódico Excelsior. La familia cinematográfica. También porque venían también a La Habana. Entonces aquí era bueno, bonito y barato. Ellos no se pueden dar el lujo de ir a un restaurante caro. De todos los escritores que había, Emilio Abreu Gómez era uno de los que venía. José Revueltas, Elí de Cortari y de los cómicos Palillo. Él estaba enamorado de una mesera y ella le decía, eres muy buen amigo, te quiero mucho, pero como amigo.
uno se presentaba temprano en la redacción. Ya el jefe de información, con todo lo que habían publicado los distintos diarios, que eran como 7 u 8 matutinos los que había, le daba su orden de trabajo. Entonces, pues salíamos los reporteros con una orden de trabajo. Generalmente eran 2, 3 asuntos. Tengo que ir a la Secretaría de Marina porque me va a hacer unas declaraciones fulano de tal. O tengo que levantar un reportaje en Día de Muertos en los panteones. Y se iba uno a cumplir esas tareas. Llegaba el mediodía, hay que comer. Ya dueños del oficio, chino libre. Vámonos al Café La Habana. Tomo el teléfono, hablo con el jefe de prensa, no tengo ni siquiera que ir, me da la información. Si teníamos dinero, comíamos aquí. Y si no alcanzaba, entonces nos cruzábamos y vendían unas tortas riquísimas. Y llegábamos a nuestras redacciones. Y ahí estábamos, por lo menos, hasta las 8 de la noche. Pues muchos nos reconcentrábamos aquí en el Café La Habana. Y estaba lo mismo un comunista que un ultraderechista en la misma mesa. Ese era el espíritu de libre expresión, de intercambio de ideas, de polémica que abrigaba el Café La Habana. La mayoría de los protagonistas de la historia y la literatura que han pasado por el Café La Habana ya fallecieron. Tenemos la suerte de contar con un longevo superviviente. Antonio del Conde regenteaba el negocio familiar, una tradicional armería próxima al café, con taller y un campo de tiro en Coyoacán. La realidad se impone a la leyenda cuando le preguntamos sobre esa historia que circula, que en este café se juntaba Fidel Castro con Ernesto Che Guevara en los años previos a la Revolución Cubana. Cuenta la leyenda urbana que ellos se reunían para conspirar contra Batista en este café. Yo nunca aparecí en el Café de La Habana. Al contrario, yo me escondía cuando veía al comandante. Yo era el cuate, yo no era Antonio del Conde. Hacíamos citas en lugares supuestos. Vamos al restaurante tal, por ejemplo, La Habana. Era otro restaurante por quién sabe dónde. En un movimiento clandestino, mientras menos sepa usted mejor. Y cuando llegó Fidel Castro, el doctor Fidel Castro, a mi armería, en junio, julio de 55, me llamó la atención. Era extranjero, joven, de la misma edad, bien vestido, bien parecido, que necesitaba ayuda, que si él aceptaba, yo lo ayudaba. Pero yo no conocía al comandante Guevara, yo lo conocía allá. Y en Cuba, pues, estuve en contacto con él casi todo el tiempo. Sí considero que el comandante Fidel Castro fue mi amigo. El año y medio que él estuvo aquí preparando la invasión, pero una condición que le puse, nada más tener contacto con él, nada más con Fidel. La policía de Cuba lo buscaban más que el Che, Fidel. El servicio secreto de la Ciudad de México, gobernación, todo el mundo, el ejército mexicano también. Se decía que aquí enfrente había un edificio como de 8 pisos en que ahí vivía Fidel. Aquí a la vuelta, en Donato Guerra, decía que también vivía Fidel. En tantos lugares aparecía Fidel y que ahí vivía. Las armas de Fidel vivían, porque él no. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito. Fidel y el Che, ¿a dónde se conocieron? En la calle Amparo en 49. Era la única dirección, el único contacto que tenían los cubanos cuando salían de Cuba. Amparo en 49, con María Antonia. En Guatemala conoció a Ñico López, un compañero muy unido a Raúl. Ñico López trajo al comandante aquí a Amparo en 49 a la casa de María Antonia y ahí le presentó a Fidel. ¿Cómo conoció a Fidel? ¿A dónde lo conoció? Él vino aquí a mi armería buscando armas. Me preguntó por una acciones de mecanismos belgas. Todo lo pasé en mi privado.
Le dije, Señor, repítame esa pregunta. Y en lugar de decirle, sí, aquí están, valen tanto, le dije, Señor, yo no sé quién es usted, pero usted quiere, yo lo ayudo. Era Fidel Castro. Y le dije al comandante que probáramos las armas por allá, en Tulpan. Y estando viendo el barco, me pregunta, ¿y ese barco? Y sin más ni más me dice, si usted me arregla ese barco, en ese barco me voy a Cuba. Había que vaciarlo, hacerle tanques, sacar los motores, hasta la quilla hubo que cambiarle. Entonces lo que pensaba yo hacer en meses lo hice en días, con cuadrillas de trabajadores. En pocas semanas boté el barco. Era un barco que desplazaba 55 toneladas, con los 82 pasajeros y la carga, 300, 400 fusiles, con municiones, equipo de campaña, vestuario, comida, el combustible. Imagínense, no nada más por lo que viví con el barco, sino la trascendencia que tiene el barco mundialmente. El triunfo de la Revolución cubana imbuyó a la juventud latinoamericana de ideas libertarias. En 1968, el movimiento estudiantil buscaba un cambio democrático en el país, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y el final del gobierno encabezado por el PRI. La represión fue muy dura y fue llevada al extremo en la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La manifestación del 2 de octubre parecía tranquila. Llegaron como 6,000 personas. Se oyó un ruido atronador de carros blindados y la Plaza de las Tres Culturas fue rodeada por los 4 lados. Ay, plaza de Tlatelolco, cómo me duelen tus horas, cuando quizás esperan a traicionar arrebatador. A partir de esos sucesos, muchos lugares de esparcimiento donde se juntaban los jóvenes capitalinos fueron clausurados. Una vez más, el Café La Habana se convirtió en un punto de encuentro de ideas donde los jóvenes artistas podían reunirse a dialogar. Precisamente en ese año 68, Roberto Bolaño con su familia emigró a México desde Chile. Ávido lector y con ambiciones poéticas, conoció acá un grupo de jóvenes que a mediados de los 70 formaría una corriente artística rompedora, el infrarrealismo. Bolaño, Rubén Medina, Mario Santiago Papasquiaro, los hermanos Méndez, Piel Divina, Bruno Montané, entre otros. Eran conocidos por irrumpir en las reuniones de los poetas establecidos con ánimo de sabotearlas. El movimiento en su época tuvo escasa trascendencia. Bolaño emigró de nuevo a Barcelona cuando en los 90 le llegó el éxito. Los infras saltaron a la fama con él por el retrato que de ellos hace en la aclamada novela Los Detectives Salvajes. Nos lo relatan 2 protagonistas del movimiento, Rafael Catana, músico, y Carla Rippey, artista plástica. Sé que la primera reunión en que realmente se juntaron de ver cómo iban a organizarse fue en la casa de Bruno Montané en la calle de Argentina, donde ahora es el Templo Mayor. Ha de haber sido en principios de 76. Era una cuestión de estar en contra de la autoridad, de lo establecido. Correspondencia Infra apareció en 1976. Es como un suceso. Los que no estábamos tan cercanos en ese momento a los infrarrealistas, vimos en Correspondencia Infra el descubrimiento de algo que no había pasado en México desde los estridentistas. Roberto y Mario eran los líderes. Estaba José Peguero, estaba Rubén Medina y Cuauhtémoc Méndez, y Bruno Montané, y Lupita. Mara La Rosa y su hermana Vera La Rosa era actriz de Gorola y son ellas dos que son las hermanas en
Detectives Salvajes, qué cosa que no les dio mucha gracia por la fama que dio el libro de Detectives Salvajes a los infras. No, la verdad es que en general las mujeres son medio maltratadas en ese libro. Entonces, Reinventar el amor es el libro que ganó el concurso Punto de Partida en la UNAM. Yo creo que lo escribí en el café. Ramón y Roberto tenían muchas diferencias. Roberto, pues me voy a escribir, güey. Y ellos decían, no mames, espérate, pues unas chelas. Ramón me cita al café y me dice, oye, Katana, vamos a hacer una revista. Se llama Con Peyote Baila el Perro. Y lo primero que me dice, Katana, necesito que cotices al partido. Y le digo, no, pues no, vamos a hacer una revista, ¿no? Sí, pero primero cotiza al partido. Era más radical a veces que Mario. Piel Divina, Rubén, Ramón y Cuauhtémoc sí militaban. Eran poetas, infrarrealistas y dirigentes políticos. Conocí a Roberto en 74. Llegamos a ser muy amigos. Es más, lo seguía escribiendo muchos años después de que salió de México. Yo lo escribí en 95, me contestó una carta de 10 páginas, pero no lo volví a escribir. Entonces nunca supe que estaba enfermo. Querida Carla, hola. Si no me escribes porque estás enojada conmigo, pues te suplico entonces que me perdones. ¿Que por qué pienso que estás enojada conmigo? Porque yo siempre, esté donde esté, siempre doy regalo, obsequio, dono, aquilo y presto motivos para que la gente que yo quiero se enoje conmigo. Sin embargo, te juro que lo hago sin querer. Yo mismo me enojo conmigo tanto. En fin, leo, escribo, trabajo. Es hermoso el Mediterráneo en invierno. Hago el amor, pero vivo sola. Un día de estos me va a llevar la chingada, pero mientras tanto, te saludo, te quiero, te escribo. En el Café La Habana había agentes de la CIA, agentes de gobernación. Íbamos a una marcha. La marcha era en la Secretaría de Gobernación, que está a 2 cuadras, y pues terminamos en el café. Y pues estaba Seguridad Nacional ahí tomando un café contigo. No era un café bohemio, era un café de periodistas. En ese momento, en el Café La Habana, pues había gente que había vivido a los 40 y los 50, que era su lugar. Los únicos jóvenes que íbamos éramos nosotros. Entonces, de pronto, llegaban unos greñudos, entonces eran así como que estos güeyes, ¿quiénes son? Creo que empezó a escribir Detectives Salvajes en los 80 porque me escribió algo como en 82 o 3. Pero es imposible que lo haya escrito a mano en Café La Habana. Creo que tenía buena memoria. Lo que no recordaba lo inventaba, probablemente. Los Detectives se hizo en máquina de escribir, porque es una novela que fue escrita durante 20 años. Cuando aparecieron Los Detectives Salvajes, nadie pensaba que era una novela mexicana. Decían, sí, Roberto, el de los infras, ¿no? Hasta que de pronto viene el premio Rómulo Gallegos, en donde los escritores latinoamericanos como Ángeles Masteta no votaron por él, por la novela. Hoy en día, las guías turísticas hablan del legendario café. Cuando uno traspasa el umbral, como todos, se pregunta, ¿cuánto de lo que se cuenta es verdad? Hay alguien que dice que el comandante Guevara la paseaba en su moto. Y el comandante habrá tenido motos por allá, pero por acá, que yo sepa, nunca tuvo moto. Apenas tenía para comer. Porque ustedes ponen a Octavio Paz. Bueno, por ser mexicano, está bien. Yo pondría primero a Fidel. Sí, porque él es premio Nobel. Fue premio Nobel. Además, sí. Pero Fidel es líder mundial. No, sí. Todos aquellos reporteros, al regresar en la tarde a la redacción, podían elegir entre contar la mera realidad o imprimir la leyenda. Igual uno puede adentrarse en la niebla del tiempo, tomar asiento, sacar un libro de la mochila y leerlo tranquilo, respirar la atmósfera, inhalar el aroma del café recién molido y perderse en la historia. Roberto ahí
escribía los ensayos para entregar al Plural y a lo mejor Muchachos desnudos bajo el arco iris del fuego, que es una antología de poesía latinoamericana. Mucho ha cambiado en estas décadas la Ciudad de México. Tantos emplazamientos que han desaparecido por el destino desarrollista de este valle. Pero el Café La Habana atesora la presencia de los grandes personajes que lo frecuentaron, que han dejado una huella imborrable, como el regusto que deja en el paladar el buen café.